Bueno, queridas amigas y amigos, aquí en Actualidad con Alexis Ortiz estuvimos conversando, y ya lo vamos a ver, con Edgar Ortiz, economista y rector de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho de Venezuela, y nos habla de las dificultades del sistema de educación superior y la hiperinflación en Venezuela. Vale la pena ver estas opiniones del rector Edgar Ortiz. Y a los que les gusten este tipo de programas, bueno, por favor, suscríbase a nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV. Hoy vamos a hablar en estos programas pues, de orientación a nuestra gente. Vamos a hablar de dos materias sumamente interesantes: la educación superior venezolana y la situación económica de Venezuela, las ideas para superar la postración económica que vive nuestro país. Y hemos invitado para eso a un venezolano muy competente para hablar de estas dos materias. Se trata del licenciado Edgar Ortiz. Él es economista, graduado y con posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en la cual fue un dirigente estudiantil muy destacado. Ahora también es un economista muy, pero muy reconocido en Venezuela, o sea que tiene rango académico y rango y garra como economista. Y entonces él en este momento es el rector de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, que tiene su sede principal en Barcelona, en el estado Anzoátegui de Venezuela, y tiene sedes en Caracas, en Maturín, en Ciudad Bolívar, en Puerto Ordaz, en El Tigre, en Cumaná, y una universidad asociada aquí en la ciudad de Doral, en Florida, Estados Unidos, que se llama la Millennium Atlantic University. Bienvenido, mi querido Edgar Ortiz. Gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Muchísimas gracias a ti, hermano, por haber atendido nuestra invitación. Me gustaría que comenzáramos, Edgar, porque nos explicaran cuál es la situación real de los estudios superiores, del sistema de educación superior en Venezuela. Tú como rector de una universidad que ha sido tan exitosa como la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Bueno, fíjate, el sector de la educación superior en Venezuela ha venido experimentando una merma de población estudiantil muy significativa en los últimos años, especialmente desde que comenzó el gran éxodo de población en general y de estudiantes y profesores en particular hace 2 o 3 años de manera intensiva, pero el año pasado y ese éxodo llevó a que todas las universidades, tanto públicas como privadas, estamos hablando de alrededor de unas 100 universidades del sector superior, perdieran un poco más del 50% de su población estudiantil. Y un poco más del 50%, dijiste. Más del 50% en promedio, es decir, algunas el 60 y hasta el 70%. Eso fue muy significativo en las universidades autónomas, universidades como la Simón Bolívar, la misma Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Oriente, todas las autónomas, pero también las universidades privadas, cuya merma fue menor, porque muchos estudiantes que tuvieron problemas de cursar estudios regulares en las autónomas emigraron en un volumen importante hacia las universidades privadas. Sin embargo, el subsector nuestro perdió entre el 40 y el 50% de esa población. Hoy podemos hablar de que alrededor de unos 2.900.000 cursan estudios en todas las universidades, institutos universitarios, colegios universitarios a nivel nacional. Un sector importante está en las llamadas universidades oficiales o institutos universitarios oficiales que se han multiplicado en los últimos 20 años. Un número menor está en las universidades
autónomas, que como ya te dije, y experimentales han sido bien afectadas, y las universidades del sector privado, que tenemos aproximadamente unos 400.000 estudiantes. Agregándole los institutos tecnológicos y universitarios privados, podemos estar entre 600 y 700.000 estudiantes, ¿no? En el sector privado en este momento. Profesores son alrededor de unos 300.000 profesores a nivel nacional. Y bueno, al igual que lo que ha sucedido a escala mundial, en el caso de Venezuela, hoy estamos operando en base a una modalidad sobrevenida de educación a distancia, dependiendo del país, y en el caso nuestro es con una virtualidad que podríamos ubicarla en un 80-90% de esa educación a distancia, pero hay un porcentaje que puede estar en el 10 15% que no se hace por los medios tecnológicos a distancia. Medios de formación más tradicionales. Las clases presenciales. Eso es el grueso de sí, clases semipresenciales y bueno, y todavía se desplazan en algunos lugares, o bien los docentes a los sitios, o los estudiantes van donde están los profesores, pues tratando de mantenerse en mantener la prosecución en el sistema educativo, ¿no? Y en el caso de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, ustedes han podido mantener la capacidad profesoral, el número de profesores necesarios. Han podido... Sí, nosotros, fíjate, tenemos la sede principal en Barcelona y tenemos unos 6 núcleos, es decir, también dictamos clase en Anaco, El Tigre, ciudades también del estado Anzoátegui. Menciono esto porque hay gente que, bueno, no son, van a ver tu programa como siempre, que no son venezolanos. Luego están Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, tenemos una extensión en San Félix, en Maturín y en Cumaná. No tenemos extensión, no tenemos el núcleo en el estado ni del Tamacuro ni Nueva Esparta. Somos una universidad de unos 8.500 estudiantes aproximadamente. Pasamos de una población de 17.000 a 18.000 estudiantes a una población actual de unos 8.000 estudiantes. Sin embargo, te puedo afirmar que somos de las universidades privadas más grandes que hay ahorita en Venezuela en este momento, porque las otras han perdido mucha población estudiantil. Y ustedes tienen una universidad asociada aquí en Doral, en Florida, en Estados Unidos, ¿no? Bueno, es una universidad con la cual tenemos vínculos académicos. Tiene una dirección totalmente distinta. Los accionistas de aquella universidad son también accionistas, son parte de los accionistas de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Hay otra universidad muy importante asociada con nosotros, que es la Universidad Tecnológica del Centro, que es una universidad bien importante que tiene su sede en Carabobo. Y bueno, nos mantenemos básicamente cumpliendo labores de pregrado. En el caso de la Gran Mariscal de Ayacucho son unas 12 carreras que incluye odontología, incluye derecho, unas 6 ingenierías, economía, administración. Y en el caso de la Universidad Tecnológica del Centro es básicamente las ingenierías y administración, y desde luego también posgrado. Sí, señor. Ahora, Edgar Ortiz, rector de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Cómo hay gente que dice que la brecha tecnológica en Venezuela con respecto a los países más avanzados se ha ensanchado muchísimo con esta situación de las universidades venezolanas? ¿Qué comentarios tienes tú con respecto a eso? Bueno, eso es una realidad. Eso, lamentablemente, esa brecha tecnológica se ha acentuado en las últimas
2 décadas y especialmente en la última, porque las universidades venezolanas eran una de los centros principales de investigación y desarrollo tecnológico del país, especialmente por parte de las universidades autónomas. Participaban principalmente en eso. Estoy hablando de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ingeniería de la Universidad y la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, las distintas facultades de la Universidad Simón Bolívar y autónomas y otras universidades como la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia. Las privadas teníamos una participación menor en la investigación, sí, con un buen nivel de actividad docente. No obstante, comenzando en la primera década de este siglo, el gobierno del presidente Chávez aprobó una ley muy interesante que se llamó la Ley de Ciencia y Tecnología, LOCTI, que estimuló muchísimo la investigación y el desarrollo tecnológico, porque facilitó que los empresarios contrataran directamente con las universidades. Esta ley favoreció muchos centros de investigación e incluso las privadas nos pudimos incorporar en las distintas regiones del país a ese proceso muy positivo que se desarrolló. Sin embargo, posteriormente, lamentablemente, el mismo gobierno la modificó, la centralizó y perdió totalmente el atractivo por parte de los empresarios y vino un decaimiento en ese proceso de investigación científica y tecnológica. Esto desde luego se une al hecho de que han mantenido un intercambio continuo con las grandes universidades, con los grandes centros de investigación a nivel internacional, con los países que tienen mayor desarrollo de investigación tecnológica en América Latina, como Brasil, la misma Argentina, México, desde luego Estados Unidos y Europa. Y todo eso ha mermado y desde luego lo que puede ser la infraestructura de apoyo a ese desarrollo, como puede ser las tecnologías de las comunicaciones, también han venido precarizándose, han venido disminuyéndose en calidad en cuanto a la capacidad sobre todo de conexiones a nivel internacional, ¿no? Ahora, Edgar, muy bien. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan y aprovechar tu experiencia y tu conocimiento, porque eres un hombre bien preparado en esa materia, sobre economía, para que nos hagas una aproximación. ¿Cómo está la economía venezolana? Porque se habla de que hay una hiperinflación descontrolada. ¿Cuál es la verdad? Bueno, Venezuela vive desde hace ya 4 años en adelante un proceso de inflación continuo que se convirtió en hiperinflación porque fue un incremento continuo de precios que inicialmente con los mecanismos de control del Estado trató de mantenerse sobre todo a nivel de los productos básicos, pero que eso lo que hizo fue mermar aún más la producción interna. Luego se dejó en los últimos años total libertad a la producción de precio, a la producción interna y desde luego a la comercialización de productos importados, pero eso no se ha detenido porque eso está muy asociado a la devaluación permanente del signo monetario venezolano con relación al dólar, con relación a todas las monedas internacionales. Y como ya Venezuela, su industria de exportación principal también, que era la industria petrolera, las industrias básicas, algunas que otras industrias manufactureras privadas, mermaron y prácticamente son inexistentes en cuanto a exportaciones, ha mermado el ingreso en dólares. No hay suficientes dólares para inyectarle a la economía venezolana y en consecuencia, pues, para mantener el empleo, sea el subempleo o el empleo estatal,
hay que y tratar de cubrir o mermar la poca capacidad de compra que tiene el bolívar frente a los precios avasallantes, el aumento avasallante de los precios de los distintos productos. Eso hace que evidentemente la inflación continúe, no se pare ni en un solo día, en una sola semana, en un solo mes. ¿Y qué recomendarías tú, Edgar, qué recomendarías tú como medidas de urgencia, de emergencia para enfrentar esta situación? No, esta situación para la economía venezolana y para el Estado venezolano que maneja la industria petrolera nacional es muy grave, porque claro, la misma situación política se asoció a la situación económica y todo lo que tiene que ver con el rompimiento prácticamente de los acuerdos económicos internacionales producto del cerco, que es una realidad financiero internacional que ha impuesto los Estados Unidos de América como parte de una medida económica que tiene sus raíces en una razón política. La capacidad financiera del Estado, ninguna capacidad de compra, la capacidad de inversión es muy baja, la capacidad de relaciones económicas internacionales es muy baja, y en consecuencia el Estado venezolano se ha venido achicando en su capacidad económica. El sector privado no tiene prácticamente capacidad de inversión, y la única manera efectivamente de romper con este cerco que afecta a toda la economía y la sociedad venezolana es efectivamente que un proceso político que permita unas elecciones que sean satisfactorias para el conjunto de la sociedad venezolana. Eso abra digamos, el circuito económico internacional al país, y pueda efectivamente establecerse nuevas relaciones de tipo financiero. El capital privado internacional sienta confianza y vuelve a invertir en Venezuela, el capital privado nacional tenga financiamiento internacional y se pueda reanimar todas las industrias, incluyendo la misma industria petrolera, las industrias básicas, el sector agroindustrial en general, el sector turístico. Es decir, que en las condiciones actuales el Estado venezolano no tiene ninguna capacidad de reanimar la economía venezolana, porque también la capacidad de crédito que tenía con países como China y Rusia también se mermaron de una manera contundente, de una manera evidente. Entonces, estamos viviendo de un bajo ingreso proveniente del petróleo. Para darte una idea, el último gran ingreso producto de la venta de petróleo fue en el año 2014 y fue del orden de 57 mil millones de dólares. Y para este año, según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela, no llegábamos a 500 millones de dólares con la cual se manejara el Estado venezolano. Es decir, una caída abismal que no le permite ni siquiera comprar para mantener el propio Estado. Entonces, la única manera de cubrir el déficit, poderle pagar a los empleados públicos y poder mantener del cual viven muchos trabajadores en el interior del país, que es el situado público, ¿no? El fisco nacional, tienen evidentemente que incurrir en la emisión de bolívares, de billetes permanentes en bolívares para cubrir ese déficit, ¿no? Y eso alimenta la inflación. Eso alimenta terriblemente la inflación. Esa es la lamentable realidad del país. Es decir, que la salida del país está asociada a un acuerdo democrático donde participen necesariamente todos los factores internacionales que están metidos aquí, pues, en la sociedad nacionales e internacionales. Sí, exactamente. Bueno, este fue Edgar Ortiz, rector de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Gracias, Edgar, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la gentileza de escucharnos y vernos. Un abrazo, Edgar. Muy bien. Gracias por tu invitación.